Hola hermanos y hermanas, les extiendo una cordial y tremenda bienvenida nuevamente a un programa de su canal Un Remanente Volverá. Tuvimos un pequeño receso por lo que es Semana Santa y también por la conferencia que acabamos de tener, con los mensajes inspiradores que recibimos para poder aplicar en nuestras vidas y que nos ayuden a fortalecer nuestros convenios personales con Dios. Les doy la bienvenida en todo este tiempo también a aquellos que se han suscrito al canal, que han podido compartir las enseñanzas con sus amigos, familiares o con quien determine que puede ser de ayuda, que compartimos aquí en el canal. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos la alegoría del olivo, ya que está en el libro de Mormón, en Jacob 5, cuya base está en el profeta Zenós, la alegoría de Zenós, así como la describen Jacob mismo, Leí y Nefi, para poder referirse a ella. Es un capítulo un poco extenso, vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos para poder dar cobertura al capítulo completo. ¿Quiénes participan en la alegoría del olivo? Volvemos a la misma dinámica, el mismo contexto, es la casa de Israel, ya, a decir, los judíos, los descendientes de Leí, las manitas, las 10 tribus, y tenemos también, nuevamente, adivinen, los gentiles, con el convenio en el fin de los tiempos, que son claves, son protagonistas, somos protagonistas de los últimos tiempos con respecto a esta alegoría y todo lo que encierra el libro de Mormón. Así que avancemos, voy a subir al escenario la presentación para que empecemos. Ok, un remanente volverá. Tenemos acá la primera diapositiva, la alegoría de Zenós, Jacob 5. Algunas cosas para contextualizar. Esto lo he basado en un trabajo del hermano Rodolfo Vergara del Instituto Isaías. He preparado la presentación de todas maneras y la he adaptado, obviamente, para la enseñanza. Vamos a partir. Algunas cosas que debemos tener en cuenta en la alegoría del olivo. Vamos, porque es algo que nos ha costado por muchos años. ¿Cómo funciona? ¿Quién es quién? ¿Quiénes son estas ramas que entran, salen, las plantan en un lugar, no dan fruto? ¿Y en qué lugar el Señor va visitando esta viña junto a su siervo? Vamos, Jacob 5. Es toda la obra del Señor de la viña, que es Cristo, tratando de traer el fruto natural. Su siervo, que representa al siervo de Dios de los últimos tiempos, es fundamental al final, ya que arranca las peores ramas e injerta las ramas naturales. Además, llama a los demás siervos, que son los 144,000. Esos son los siervos cuando el Señor llama al siervo a realizar por última vez el trabajo en la viña. Es esa obra que está pendiente aún por ocurrir. Pero sigamos leyendo porque vamos a ir aclarando eso. Llama a los demás siervos, que son los 144,000, para que trabajen en la viña por última vez, aunque eso aún no ha sucedido. Otro aspecto importante de Jacob 5 es dónde nos encontramos en el tiempo. La mayoría de los santos de los últimos días han atribuido, erróneamente, que estamos en el momento en que el viñedo ha estado trabajando por última vez. Pero no es así. Eso no sucede con nuestro programa misional actual, sino que sucede con el siervo de Dios de los últimos tiempos y los 144,000, que relata Juan en el libro de Apocalipsis, o para Isaías son los reyes y reinas de los gentiles, aquellos que él menciona que traerán a tus hijos en hombros, eh, reinas serán tus nodrizas, son el mismo grupo, así como en esta alegoría, ¿ok? Son los siervos que llama este siervo llamado por el Señor para intervenir en la viña por última vez. Entonces, la alegoría del olivo, como hemos visto en el canal, no está desconectada, sino al contrario, sigue el patrón del libro de Mormón con toda la visión de Nefi y todo lo que yo ya he compartido en los capítulos anteriores. A tener en cuenta esto que acabamos de leer. Otra clave para entender Jacob 5 es muchas cosas suceden en paralelo. Este es importante. No hay una cronología directa de los eventos que van ocurriendo. ¿Ok? No es un partido en tal lugar, después 200 años más aquí, 300 años más allá. No, el Señor en la alegoría va haciendo esta figura, va pasando del tiempo
de los gentiles actuales, nosotros, a cómo el injerto se va desarrollando, pasa el tiempo de los nefitas, cómo dio fruto, pasa el tiempo cuando dispersó a los judíos, cuando dispersó a las tribus, es así, cosas se van dando en paralelo. Por ejemplo, las ramas silvestres que representan a los gentiles, santos de los últimos días, se injertan en el árbol en Jacob 7. Apenas 7 versículos del capítulo ya se injertan ahí. Ya entramos, ya se da un salto cronológico a 1820. Pero vemos que las otras ramas naturales, como la descendencia de Ley, suceden en paralelo en Jacob 5, versículos 24 y 25, mientras que la semilla de Ley, o su simiente, se desarrolla antes que los gentiles, pero ya aparecen en forma paralela. Eso entendámoslo, por favor. La historia es un paralelo entre los gentiles con el convenio. Nunca olviden eso, hermanos. Esa y hermanas. Esa es la clave del programa Un Remanente Volverá del canal. Entender quiénes somos. ¿Ok? La historia es un paralelo entre los gentiles y las ramas naturales, los lamanitas y los judíos. Y no sigue una cronología directa. Todo nos llevará cerca del fin, el día postrero que es nuestros días, donde todos los árboles están dando mal fruto. Es una característica de la alegoría. Finalmente, todo el árbol está dando mal fruto. Avancemos. El profeta Cenós no se encuentra en el Antiguo Testamento. Indudablemente su registro estaba contenido en las planchas de bronce de Labán. Sin duda que estaba ahí. A menudo olvidamos que las planchas de bronce representan un cuerpo o son un grupo de literatura más grande que nuestro Antiguo Testamento actual, el que usamos. Esto es evidente en la declaración de Nefi, que la Biblia de hoy es una narración semejante a lo grabado sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. Las planchas de bronce, obviamente, contenían un grupo considerable de literatura que ya no existe en nuestro Antiguo Testamento, el que usamos hoy. Contenía las palabras de muchos profetas cuyo mensaje, sin el libro de Mormón, se habría perdido para el mundo. Eran hombres que enseñaban claramente de un Mesías que vendría en carne para redimir a su pueblo. Estos profetas incluyen a Senoc, Cenos y Nehum. Veas el índice del libro de Mormón. ¿Ok? Entonces ya entendemos cuál es el origen de la alegoría del olivo. ¿Qué tenemos como referencia? Tenemos la tierra, que es la viña, ¿cierto? La viña representa la tierra, el amo de la viña es Jesucristo. Seguimos el mismo patrón. El capítulo anterior ya hablé de un precursor de la segunda venida, que el Señor nunca, nunca es el siervo en todo lo que Él enseña. Siempre es el amo. En este caso no es la excepción. Tenemos el siervo, que representa en forma tipológica, en forma de modelo o patrón, al siervo del Señor de los últimos días. Tenemos el olivo cultivado, que representa la casa de Israel, pueblo del pacto del Señor con quien hizo el convenio. Y tenemos luego el olivo silvestre, aquellos que han recibido en este último tiempo, en esta última dispensación, la primogenitura de Efraín, a saber, los gentiles santos de los últimos días. Eso es importante tener sus actores principales. El presidente Nelson nos invitó a encontrar las promesas del Señor al Israel del pacto. Hay al menos 60 de ellos en el libro de Mormón, pero cuando entendemos cómo ocurrirá el injerto, entonces podremos entender mejor el papel de la iglesia. Y muchos de los malentendidos sobre lo que asumimos que está sucediendo, hoy pueden responderse con doctrina en lugar de especulación, o precepto de hombres sabios o eruditos, como nos advirtió Nefi que ocurriría entre nosotros. Un par de principios claves y cruciales que debemos comprender. En la alegoría del árbol, en la alegoría el árbol nunca muere. Repito, que el árbol nunca muere. Lo que se arranca y quema en la alegoría son las ramas, no la viña ni el árbol. La viña y el árbol son inseparables. No podemos deshacernos del uno sin el otro, lo cual es un principio fascinante en la relación de Cristo y su sacerdocio. El Señor de la viña ama su viña, llora por su viña y hace todo lo posible por ella. Algunas fases para tener en cuenta. Fases del olivo. La primera, la fase del árbol original son las ramas naturales.
Primero es el convenio con la casa de Israel, que representa eso. Luego estas son arrancadas y quemadas y algunas son esparcidas. Fase 2. Luego se injertan las ramas silvestres que son los gentiles. Eso lo hace inmediatamente el versículo 7 al 9 en Jacob, en el capítulo que estamos viendo. Incluso cuando los gentiles fueron predicados y convertidos a través de los apóstoles en la época del Señor, esta alegoría se refiere a los gentiles donde el Señor le entregó la dispensación en 1820 a través del profeta José Smith. Es ahí donde los gentiles fueron plenamente integrados al árbol, se le entregó el convenio. Entonces, sigue tratando muchísimo de nosotros, muchísimo. Somos el pueblo del convenio, lo acabamos de escuchar en la conferencia, en más de un interlocutor hablaba que somos el pueblo del convenio. Al decir que somos el pueblo del convenio, eso involucra demasiadas cosas, muchísimas, que a veces vamos descartando por conveniencia y vamos tirando unas para allá, otras para acá. Esta sí me quedo, esta sí hace menciones que soy el pueblo del convenio y me encanta ser el pueblo del convenio por estas cosas positivas. Pero las negativas las vamos tirando para el lado. Entonces, de eso trata, son las fases de la alegoría. Vamos a ir directamente a los versículos con el análisis o comentario adicional. Vamos a partir con el versículo 3 y dice, porque he aquí, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. La casa de Israel es comparada con un olivo que comienza a envejecer y decaerse. El olivo representa el verdadero rebaño y la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia y rebaño es su sacerdocio organizado. Y esto ocurrió a través de la historia, cuando él ha hecho este pacto. Cuando se ha quebrantado, ha tenido que quitarlo, ¿cierto? Y darlo a otro, hasta llegar a nuestros tiempos. Es a través de la autoridad y las ordenanzas del sacerdocio cómo recibimos acceso al poder de la expresión de Jesucristo. Partamos ahí entonces. El primer convenio el Señor lo hizo con la casa de Israel, pero este empezó a caerse, a secarse, a no cumplir con los términos del pacto como relatan las Escrituras. Versículo 4 al 6. Y acaeció que salió el amo de la viña y vio que su olivo empezaba a secarse y dijo, lo podaré y cavaré alrededor de él y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Y aconteció que lo podó y cavó alrededor de él y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí la copa principal empezó a secarse. Entonces el amo de la viña trabaja tratando de salvar el árbol, pero las ramas viejas, el cuerpo principal de la casa de Israel, comienzan a perecer por la idolatría y un sinfín de cosas más, el orgullo y todo lo que conocemos. A pesar de las ramas jóvenes y tiernas que comienzan a crecer a pesar de unos retoños, unos grupos pequeños, un remanente. El versículo 7 aquí ya nos cambia. Acá ya no es, perdón, ya no es cronológico. Aquí se pega el salto, como dije, da el salto, perdón, a un evento mucho más adelante del convenio con la casa de Israel. El 7 dice, y ocurrió que lo vio el amo de la viña y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí. Y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse y las echaremos en el fuego para que se quemen. El amo de la viña llamó a su siervo y le pidió que trajera ramas de un olivo silvestre. Y arrancaron las ramas naturales del olivo y en su lugar injertaron las ramas silvestres. Esto representa, solo en el versículo 7 del capítulo 5 de Jacob, esto representa a los gentiles santos de los últimos días recibiendo una dispensación del Evangelio, después de que la casa de Israel rechazó a los profetas y al Evangelio en su época, y esta larga apostasía que existió.
Interesante cómo venía en una cronología antigua con el pacto de la casa de Israel, que son ellos, que se empieza a secar, salen algunos retoños en esa época, pero da el salto cronológico al 1800. Sigamos. 8 al 10. Y aquí dijo el señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas, ahora vuelvo al pasado, y tiernas, y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece. Yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Toma las ramas del olivo silvestre e injertarlas en lugar de ellas. Y estas que he cortado las echaré al fuego y las quemaré, a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del señor de la viña hizo según la palabra de su amo e injertó las ramas del olivo silvestre. El amo de la viña le dijo a su siervo que tomara las ramas nuevas y tiernas y las injertara en otros lugares. Ahí está hablando en forma sincrónica, en forma paralela. Las que ya vimos que el árbol había dado unos retoños y unas ramas, el Señor vuelve allí la alegoría. Esto representa la dispersión de la casa de Israel, remanente o ramas naturales, que incluye la simiente de Leví, los judíos y las 10 tribus. También trabajan injertando las ramas silvestres o gentiles para poder salvar las raíces del olivo. Entonces, se establecen dos trabajos con la casa de Israel, da unos retoños, los dispersan, y a su vez, también el Señor está mostrando en estos versículos que ya ha injertado el olivo silvestre, ¿cierto? La rama del olivo silvestre. El 11 y 12, y el Señor de la viña hizo que se cavara alrededor, y se podara y se nutriera, y dijo a su siervo, me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces, a fin de que no perezca, y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo, según mis palabras. El Señor de la viña hace que el árbol sea acabado, podado y nutrido para salvarlo. Sigue el trabajo. Y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña. Se está refiriendo a un grupo, donde bien me parezca, uno de los retoños que él sacó del árbol original que se había empezado a secar. Esto no te incumbe, y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó y escondió las ramas naturales del olivo cultivado en la parte más baja de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer. Entonces, aquí, ¿qué ocurre en estos versículos? El señor de la viña coloca algunas ramas en la parte más al norte de la viña para poder preservar las ramas naturales. Hay varios esparcidos, algunos aquí y otros allá. Acá el Señor declara que ya está esparciendo los retoños que dio el árbol original después de secarse. El 15 sigue lo mismo, el Señor de la viña y su siervo trabajan en la viña. 15 dice, y sucedió que pasó mucho tiempo, y el Señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendamos a la viña para que podamos trabajar en ella. Y aconteció que el Señor de la viña y también su siervo bajaron a la viña a trabajar, y sucedió que el siervo dijo a su amo, he aquí, mira, contempla el árbol. El 17. Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol, en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre, y había retoñado, y comenzado a dar fruto, y vio que era bueno y su fruto era semejante al fruto natural. Ya, acá tenemos otro ejemplo de cómo se está desarrollando en forma paralela. ¿Se dan cuenta? A lo que quiero llegar, espero me puedan estar comprendiendo. Ahora vuelvo a saltar en el tiempo, a cómo ha ido el injerto de las ramas silvestres
los gentiles, en la época de 1800, cómo ha dado su fruto al árbol, si ha sido bueno o no. El olivo principal con las ramas silvestres comenzó a dar el fruto natural y vieron que el fruto era bueno. Esto representa a los primeros santos, a los pioneros, que ciertamente produjeron frutos dignos para el reino, debido al sacrificio que pagaron. Y dijo al siervo: he aquí, las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz, porque la raíz ha producido mucha fuerza, y a causa de la fuerza, de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Así que si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría perecido. Y he aquí, ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. El señor y el siervo se dio cuenta de que era debido a las fuerzas de las raíces, parte del linaje de Efraín, ¿cierto? Que tenían este fruto silvestre, los gentiles de los últimos días, que tomaron de la fuerza de las raíces y dieron mucho fruto. Al injertar ramas silvestres, permitió que el árbol siguiera vivo. Entonces, aquí el árbol no muere, ¿se dan cuenta? El Señor realiza los injertos, los movimientos, las dispersiones necesarias para que el convenio siga vigente. 19. Y sucedió que el señor de la viña vino al siervo. Ven, vamos a la parte más baja de la viña y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. El señor de la viña el señor de la viña y su siervo visita los demás árboles. Aquí es donde vemos que esto sucede en paralelo, como les dije. No hay una correlación temporal entre el árbol con las ramas silvestres, los gentiles y los demás árboles. Así se desarrolla la alegoría. Para allá, van para acá, van en otro tiempo, van en otra descripción. Pero tenemos claros los protagonistas, no olviden. La casa de Israel y el pueblo del convenio del fin de los tiempos, a saber nosotros. 20, 21, 22. El señor de la viña y el maestro visitan el primer árbol, ¿ya? O el primer retoño, como vamos a ver por proceso de eliminación. Este representa a los judíos. El 20, y aconteció que fueron a donde el amo había escondido las ramas naturales del árbol. Y dijo al siervo: esos son los retoños, recuerda. Mira estas. Y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo: toma de su fruto y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Pues dijo él: lo he nutrido mucho tiempo y ha producido fruto abundante. Y aconteció que el siervo dijo a su amo: ¿cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama del árbol? Porque aquí era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. Y le dijo el señor de la viña: no me aconsejes, yo sabía que era un lugar estéril. Por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo y tú ves que ha dado mucho fruto. Estas ramas fueron puestos en la parte más pobre de la viña, sin embargo, dieron buenos frutos. A pesar de que estas ramas naturales estaban en el lugar más pobre de la viña, el Señor los nutría todo el tiempo, lo que implica una relación especial entre el Señor de la viña y estas ramas naturales, que es la relación especial que tiene Cristo, el Señor, con los judíos. Él es de la tribu de Judá, Él es el león de Judá. Él estableció el pacto davídico a través de los reyes judíos. 23. Y aconteció que el Señor de la viña dijo a su siervo: mira acá, he, he aquí, he plantado otra rama del árbol también, y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira, mira el árbol, lo he nutrido todo este tiempo y ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Visitaron las otras ramas naturales, y estas ramas naturales estaban en un lugar más pobre que los demás, que las primeras ramas naturales. Si los otros pámpanos estaban en el lugar más pobre de la viña,
y este segundo grupo estaba en un lugar aún más pobre, la implicación es que el segundo grupo fue puesto fuera de la viña. No podemos tener un lugar más pobre que los más pobres de la viña. Estas ramas también dieron buenos frutos. Entonces, este es otro grupo. Vamos a ver quiénes son ellos. Esto representa las 10 tribus y los países del norte. Por ejemplo, en Éter 13:9 dice, luego viene también la Jerusalén antigua y sus habitantes. Bienaventurados ellos, porque han sido lavados en la sangre del Cordero, y ellos son los que fueron esparcidos y reunidos de las 4 partes de la tierra y de las tierras del norte. Hay 2 dispersiones para el pueblo que habitaba la antigua tierra de Jerusalén, los que fueron esparcidos a las 4 partes de la tierra y a los países del norte. Cristo también se refiere a un remanente que no formaba parte de ninguna de las tierras circundantes. Esto lo dijo en Tercer Nefi. Y de cierto digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, hablando la gente de las Américas, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna parte de aquella tierra alrededor donde he estado para ministrar. Eso representa este segundo grupo de estas ramas, este retoño que sacó del árbol cuando empezó a secarse. 24. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo, mira acá, y ve otra rama, que también he plantado. He aquí, también la he nutrido, y ha producido mucho fruto. Volviendo a Jacob 5, el señor de la viña y el siervo visitan otra rama natural. Y esta rama fue puesta en un buen lugar de la viña. Por supuesto que este grupo representa a Leí y a su descendencia, quienes fueron puestos en la tierra que era una tierra escogida sobre todas las demás tierras. Vease Jacob 5:43, que representa la tierra de América y todas estas escrituras. Y dijo al siervo, mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno. Cuando se refiere, he aquí, perdón. Y dijo al siervo, mira hacia acá y ve la última. Se refiere a la misma anterior. ¿Ok? Al mismo grupo de ley. La he plantado en terreno bueno y la he nutrido todo este tiempo. Y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado. Y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. Se está refiriendo al mismo grupo, solamente que aquí da un pequeño salto en el tiempo y ve cuál fue el fruto de la ascendencia de Leí acá en las Américas. Ahora bien, el árbol produjo mitad de buen fruto y mitad de fruto malo, representando a los nefitas y a los lamanitas. Entonces, ya acá al versículo 25, tenemos la casa de Israel. Judíos, 10 tribus, la simiente de Leí y el pueblo con el convenio de los últimos tiempos que somos nosotros. ¿Se logra contextualizar la alegoría? Va en forma paralela, no cronológica, y de eso trata. Así como el libro de Mormón en toda su escritura trata de lo mismo, cómo recuperar la casa de Israel a través de la iglesia de los últimos días, de nosotros. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo, arranca las ramas que no han producido buen fruto bueno y échelas en el fuego. Se refería a los lamanitas. Más aquí, de este grupo que él dispersó en tierra buena. Más aquí, el siervo le dijo, podémoslo, y cabemos alrededor de él y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto, para que lo guardes para la estación. El señor de la viña sugirió arrancar las ramas que daban fruto amargo, es decir, los lamanitas. Pero el siervo le pidió al señor de la viña que las conservara y no las arrancara. En cambio, podaron y trataron de salvar el árbol. El siervo que aconseja al señor de la viña y no corta los lamanitas, hace que todo el árbol no dé buenos frutos más adelante. Ya sabemos qué ocurrió con esa rama que fue dispersada. ¿Cierto? Los nefitas son destruidos definitivamente por los lamanitas. Es una lección costosa que el siervo necesitaba aprender. 28-29. Y aconteció que el señor de la viña y su siervo nutrieron todos los árboles frutales de la viña. Otra vez lo hicieron. El señor de la viña y su siervo trabajaron en la viña y alimentaron todos los árboles. Estoy en la descripción al comentario del versículo 28.
el 29, y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo en ella, porque aquí se acerca el tiempo y el fin, viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Entonces, aquí el tiempo pasa y estamos cerca del fin. El fin está cerca. Esto representa hoy, el cierre de los últimos días, cuando se cumplirá el tiempo de los gentiles. Hasta aquí ya hemos visto cómo se dispersaron, ¿cierto? Y cómo se injertó el olivo silvestre en el árbol original. Y sucedió que el señor de la viña y el siervo descendieron a la viña y llegaron al árbol cuyas ramas naturales habían sido arrancadas, y se habían injertado las ramas silvestres en su lugar, y aquí estaba cargado de toda clase de frutos. Aquí el señor de la viña y su siervo vuelven a nosotros, vuelven a ver en qué estado está el convenio, en qué estado está el árbol, en qué estado está su iglesia, el sacerdocio. Y aconteció que el señor de la viña probó el fruto de cada clase según su número, y el señor de la viña dijo, he aquí, por largo tiempo hemos nutrido este árbol, y he guardado para mí mucho fruto para la estación, refiriéndose a los primeros frutos que dieron los pioneros, los primeros santos. Pero refiriéndose ahora, dice, pero he aquí esta vez ha producido mucho fruto y no hay ninguno que sea bueno. Y he aquí hay toda clase de fruto malo, y no obstante todo nuestro trabajo de nada me sirve. Y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Visitan el árbol natural con las ramas silvestres. El árbol produjo toda clase de frutos, pero ninguno bueno. Esto representa la condición de los gentiles en los últimos tiempos, cuyo escenario general es que no han producido el fruto natural. Esto lo expresa Nefi cuando dice, pero he aquí, en los últimos días, o en los días de los gentiles, sí, he aquí, todas las naciones de los gentiles y también los judíos, tanto los que vendrán a esta tierra como los que estarán en otras tierras, sí, incluso en todas las tierras de la tierra, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Allí Nefi ubica los últimos días como los días de los gentiles, y todos ellos, incluidos los judíos, serán ebrios con toda clase de iniquidades. Nefi también expone esto en 2 Nefi 28:14, cuando dice en una frase, todos se han extraviado. Cristo también describió nuestras iniquidades en 3 Nefi 16:10. Por muy malo que parezca, hermanos, hermanas, por muy malo que parezca y sea difícil de aceptar para muchos santos de los últimos días, esta es nuestra condición. A pesar de nuestro crecimiento o de todo tipo de frutos, ninguno sirve para nada, según la alegoría del olivo, lo que vio el Señor con su siervo. No hemos producido el fruto natural que produjeron los primeros santos a través de su sacrificio. Esta es la alegoría del olivo. Esta es la importancia que tenía, porque sigue la misma dinámica, la misma enseñanza, la misma revelación de cómo el Señor puede restaurar a la casa de Israel a través de nosotros. Pero que hoy por hoy estamos lejos de hacerlo de la manera que Él propuso. Es por eso que en mis capítulos, cuando hablo de una obra maravillosa, del fin de los tiempos, que aún no ocurre, estamos en todo este proceso de transición. ¿Cómo llegamos ahí? Y las condiciones no son favorables de cómo lo estamos llevando. Son 200 años de restauración del Evangelio y solo somos 17 millones de miembros. Entonces, no se está predicando con poder y gran gloria, quizás. Algo falta, hermanos. Por eso les digo que traigamos la profecía a nosotros, traigámoslos a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Es a nosotros esta vez. Esto es lo que vieron cuando los profetas modernos, o muchos nos dicen que Nefi, Jacob, el Señor y todos vieron nuestros días, se refieren a esto, a todas estas escrituras que dejaron para nosotros. 33, 34, 35 y 36. El siervo le dice al Señor que a pesar de que el árbol dio malos frutos, se dieron cuenta de que las raíces aún están vivas, el convenio aún sigue. Así es.
El árbol nunca muere. Aunque no beneficie al Señor en nada, a menos que produzca el fruto natural, aún pueden salvar el árbol. Aún el Señor quiere, mantiene vigente el convenio y todas las bendiciones que derivan de cumplir el convenio que el Señor hizo con Abraham. Una tierra prometida, descendencia. 37. Más he aquí, las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado sus raíces. Y debido a que las ramas silvestres han sobrepujado las raíces, han producido mucho fruto malo. ¿Y por qué ha producido tanto fruto malo? Ves que ya empieza a perecer. Y pronto llegará la madurez para ser echado al fuego, a menos que hagamos algo para preservarlo. El Señor y siervo analizó el problema y se dieron cuenta de que las ramas silvestres invadían las raíces. Aquellos que recibimos el convenio, los gentiles, con la primogenitura de Efraín. Dice que es muy simbólico, implicando que la parte gentil invadió su parte israelita. El Señor advirtió a sus discípulos que no actúen como lo hacen los gentiles. Y las ramas silvestres se comportan como gentiles y nos hemos llenado de abominaciones. Así es, hermanos, hermanas. Eso es. 38 y 39. Visitaron los demás árboles y todos se corrompieron y dieron malos frutos. Ahí da otro salto en forma paralela, ¿cierto? A revisar qué pasó finalmente con los nefitas, con la descendencia de Leí, al revisar el estado actual de los judíos, al revisar dónde estarán las 10 tribus y su condición espiritual actual, todas dispersas, perdidas. Ahí está. Qué hermosa esta alegoría, hermanos. 40, 41, 42 y 43. El Señor de la Viña lamenta que todo el árbol se haya corrompido, incluso los nefitas que fueron colocados en la cual me era escogida entre todas las demás partes de la tierra de la viña, o en la tierra, o en la parte de la viña más escogida que el Señor tenía. Eso lamenta aquí el Señor. Lean los versículos. Son los 40 y el fruto silvestre del último había sobrepujado esta parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que las ramas se habían marchitado y secado. 41. Y aconteció que el Señor de la viña lloró y dijo al siervo: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Y aquí yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se habían corrompido, y ahora estos, que en un tiempo había producido mucho fruto, se han corrompido también. Y ahora todos los árboles de mi viña para nada sirven, sino para ser cortados y echados en el fuego. Y aquí que este último, cuya rama se ha marchitado, lo planté en un terreno fértil. Esto se refiere a los lamanitas, a los nefitas, descendencia de Leí. Sí, y que para mí era el más escogido de todos los demás parajes de mi viña. Y tuviste que también derribé lo que obstruía este pedazo de tierra, a fin de que yo pudiera plantar este árbol en su lugar. Sigue refiriéndose a esa rama que él dispersó acá a través de Leí. Hay un momento te lo dije, cuando el señor de la viña le dijo a su siervo que debían cortar la rama que daba fruto silvestre, a decir los lamanitas. ¿Recuerdan que lo analizamos hace unos minutos atrás en este mismo programa? El Señor preguntó qué más no podía hacer por su viña. Ahora, ¿qué derribó el Señor para dar cabida a los nefitas y los lamanitas aquí en las Américas? En el versículo 44, cuando dice que Él derribó lo que obstruía este pedazo de tierra antes de traerlos. Bueno, fueron los jareditas. Se recordará que los nefitas no tuvieron ningún contacto con los jareditas. Y los mulequitas apenas tuvieron contacto con el último de los jareditas, que era Coriantum, que vivió con ellos durante 9 meses. Ahí el Señor describe en el versículo 44 qué fue lo que Él derribó para que Leí pudiera llegar acá a las Américas y establecer esta rama, este retoño del árbol original que Él trajo acá. El Elder Holland dijo lo siguiente: hay mucho más aquí que simplemente el desenlace de la historia israelita. De mayor importancia en esta alegoría es la visión benévola de Dios que se nos proporciona. Él es retratado aquí como el que en repetidas ocasiones, con esmero,
sin cesar trata de salvar la obra de sus manos, y en momentos de mayor desilusión sostiene su cabeza en sus manos y llora. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Esta alegoría es una declaración de amor divino, del esfuerzo incesante de Dios, como un padre trabajando en nombre de sus hijos. Como ha señalado un escritor, la alegoría de Senos debe tomar su lugar junto a la parábola del hijo pródigo. Ambas historias hacen que la misericordia del Señor sea tan emocionantemente memorable. Grandes son las misericordias del Señor. Siempre ha estado trabajando. Hemos sido nosotros, a través de la historia, cualquier pueblo del convenio, que hemos fallado al ser idólatras, orgullosos, desatender al pobre, al necesitado, por temas perversión sexual, guerras, combinaciones secretas, violencia, que abandonamos el convenio. Versículo 46, esto representa hoy y vemos la condición global entre los gentiles y la casa de Israel. Despreciar al Señor a través de la historia, que siempre ha extendido su mano, a pesar de que nos hemos apartado del Señor y no hemos dado el fruto natural. 48 dice, y acaeció que el siervo dijo a su amo, ¿no será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado sus raíces, he aquí que aquellas crecieron más aprisa que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? ¿Qué es la altura de la viña que provocó que se corrompiera? El siervo sugiere que es la altitud de la viña, es decir, la altura que las ramas que hacía, es la altura la que hacía que las ramas sobrepasaran las raíces. Esta altivez se describe a través del libro de Mormón. Y como le sucedió a los nefitas, también le sucedió a los gentiles. Fueron enaltecidos en el orgullo de sus corazones. En aquel día en que los gentiles pecaran contra mi evangelio, dice el Señor, y rechazaran la plenitud de mi evangelio, y serán levantados en el orgullo de sus corazones sobre todas las naciones. Ahora el problema no es solo la altura de la viña, sino lo que hace la altura, el orgullo, lo que hace que las ramas tomen de las raíces la fuerza para sí. Esto también se describe en Isaías 28, que es el contexto del pacto con la muerte y la condición de Efraín. Ay de la corona de la soberbia, de los ebrios de Efraín, cuya gloriosa hermosura es flor marchita, que están sobre la cabeza de los valles gorditos de los vencidos por el vino. Un versículo paralelo a ese es 2 Nefio 27:1. Dice, pero tomaron la fuerza para sí mismos, o los gentiles efraimitas, abusaron de su primogenitura y se emborracharon con ella. La corona que se suponía les ayudaría a liderar se convirtió en una corona de orgullo. Esto representa el hoy. Y ahora desde Jacob 5:49 vamos a ver cómo el Señor y el siervo revierten toda la situación. 49 y 50, el señor de la viña sugirió cortar los árboles y arrojarlos al fuego, pero el siervo pidió que los perdonara un poco más. Aquí vamos entrando de a poco a la hora final de los tiempos, a esa hora, la última, la obra grande y maravillosa, que es la restauración final de la casa de Israel y la destrucción de los malvados, e impíos e impenitentes. Y dijo el Señor, sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña, y injertémoslas en el árbol del cual procedieron, y arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo. Injertemos en lugar las ramas naturales del árbol. ¿Qué ocurre aquí? Vemos un ejemplo en Doctrina y Convenio 112, donde el Señor describió que la venganza y la desolación vendrán o comenzarán sobre su casa. Sobre mi casa comenzará, y de mi casa saldrá, dice el Señor.
Primero entre vosotros, dice el Señor, los que profesaron conocer mi nombre y no me conocieron, y blasfemaron contra mí en medio de mi casa, dice el Señor. Incluso cuando comienza sobre su casa, no toda su casa es destruida, sino que aquellos que blasfemaron contra el Señor o produjeron el fruto más amargo, lo cual no es el caso de todos los gentiles, de todos los que tenemos el convenio actualmente. Esta es una distinción importante que es necesario hacer, especialmente para aquellos que condenan a todos. Los santos de los últimos días que poseen la primogenitura, sus vidas deben ser preservadas para la restauración de todas las cosas. Muchos de ellos creerán al siervo y se arrepentirán. Este análisis me encanta, porque recuerden que de esta iglesia, a pesar de todo esto, de toda esta situación, de toda esta condición, es de esta iglesia donde están las llaves del reino que el Señor sacará el grupo de reyes y reinas de los gentiles que van a ayudar al siervo del fin de los tiempos a recoger la casa de Israel. Hay esperanza. En esta conferencia acá van a hablar muchísimo de los convenios, de guardarlos y permanecer en ellos, entrar en convenio con Dios, el Padre, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Job 5, del 53 al 59, se los dejo para que lo lean por sí mismos. Aquí se revisa nuevamente el plan, que consiste en tomar las ramas naturales e injertarlas en el árbol madre. Acá, cuando hablamos de injertar las ramas naturales en el árbol madre, significa volver a traer a aquellos que fueron dispersados. Esos 3 retoños, cuando el árbol al principio se estaba secando y el Señor los tomó y los dispersó, está hablando de toda esta dinámica. Solo van a tomar las ramas silvestres, a saber, los gentiles, con el convenio del fin de los tiempos. Solo van a tomar las ramas silvestres cuyo fruto es más amargo y van a injertar las ramas naturales. Vamos a ver esto representando la plenitud de los gentiles o Efraín, injertando los linajes naturales de la casa de Israel. La restauración a través de algunos frutos de los gentiles del fin de los tiempos. 60 dice, ¿y por qué he preservado las ramas naturales y sus raíces y he injertado nuevamente las ramas naturales, la casa de Israel, en su árbol original? Está hablando ya de la restauración. Y he preservado las raíces de su árbol original para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto y que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña, dice el Señor. Sigue trabajando, sigue intentándolo. Y tal vez me alegre en extremo porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. El Señor de la viña explica la importancia de preservar las raíces del árbol. El árbol nunca muere. Y las ramas naturales, que son su casa que dispersó, la casa de Israel, para poder dar el fruto natural nuevamente. 61 y 62, la explicación para ello es que el Señor de la viña le dijo a sus siervos que llamara siervos para podar su viña. Esto se describe como el acto extraño, Doctrina y Convenio 95.4. Dice, para la preparación con la que me propongo preparar a mis apóstoles, para podar mi viña por última vez, a fin de llevar a cabo mi acto extraño, a fin de derramar mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto, eso está relacionado con Joel 2, 28, 29. El acto extraño que se refiere a Isaías 28, 21 también. Y es el mismo que el grande y maravilloso de 1 Nefi 14, 7. Eso es, la misma descripción para la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos, Isaías 28, 21, Joel 2, 28, 29, Doctrina y Convenio 95, 4. Que es la división donde los justos serán preservados y los malvados destruidos. Y en Jacob 5 está el arranque de las ramas que producen el fruto más amargo. No todos serán desechados en la iglesia del convenio. Los apóstoles en Doctrina y Convenio 95.4 se refieren a los 144.000 porque son enviados con el siervo de Dios de los últimos tiempos. Eso no quiere decir que la condición es ser un apóstol para estar dentro de los 144.000. No. 63-64.
El análisis. El señor de la viña le dice a su siervo que pode y cabe alrededor de los árboles y trabaje en la viña por última vez. He escuchado a presidentes de misión que creen que la frase por última vez está ocurriendo ahora, lo cual es incorrecto. Eso aún no ha sucedido. Es entonces cuando el Evangelio llega a la casa de Israel, después de que los gentiles, incluidos muchos sud, lo rechazan. Este es un evento del fin de los tiempos que aún no ha sucedido. Jacob 5, 65 al 71. El siervo va, el siervo del fin de los tiempos, el precursor de la segunda venida, el David prometido a la casa de Israel, a los judíos, él va y hace lo que le manda el Señor de la viña. Aquí es cuando el siervo de Dios de los últimos tiempos entra en escena, no antes. Él hace la división, la poda e injerta las ramas naturales porque tiene el sello del Dios viviente sobre las tribus. Él también, como vemos en Jacob 5:53, injertó las ramas silvestres, los gentiles con la semilla de Leí, que es la unción de la descendencia de José, Efraín y Manasés. ¿Estamos bien, hermanos, hermanas? Cualquier duda, consulta, dejen un comentario en mi correo para responder, poder ayudar un poco más. Se llama searyasub2024@gmail.com. 72-73 dice, y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Los siervos, los 144.000, los reyes y reinas de los gentiles, los obreros de la viña de esta misma alegoría, trabajan en la viña con todas sus fuerzas. Son pocos, como dice 1 Nefi 14:14, pero el poder de Dios está con ellos y comienzan a producir el fruto natural nuevamente. Estos siervos van con poder a buscar a la casa de Israel. Tendrán poder sobre los elementos, porque se convertirán en seres trasladados. Pagarán el precio y irán avanzando espiritualmente para poder liberar en forma temporal a la casa de Israel de donde estén cautivos, donde el nuevo imperio militarista mundial los tenga retenidos. Esa es nuestra gloriosa función como miembros de la Iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. Es de aquí donde salen esos siervos. Los ángeles que vemos en Apocalipsis es una condición espiritual a la cual se llega. Estos ángeles son la semejanza de los seres trasladados. No vienen desde el cielo a cumplir funciones que nunca cumplieron en esta tierra, salvo de mensajeros o emisarios, como sabemos que actúan los ángeles. Estos son hombres fieles, justos, que han llegado a esa categoría espiritual, según la escalera de Isaías. La escalera espiritual de Isaías, que hay un capítulo en el canal sobre eso. 74 y 75. Hay dos árboles que dan el fruto natural, que son las dos Jerusalén, la nueva en América, para la simiente de José, y la antigua para los judíos, y 10 tribus, como vemos en Éter 13, 1 al 9. Ambos árboles se convirtieron en un solo cuerpo y produjeron el fruto natural. La de América es la descendencia de Ley. ¿Okay? Recuerden que Ley era manasita, ¿cierto? Esa es la simiente que termina dando buen fruto acá en las Américas. Y que el libro de Mormón, recuerden que dice su portada, es un libro escrito ¿a quién? A los lamanitas, a los judíos y a los gentiles. 76, ya me dio la hora de programa, sabía que iba a ser extenso. Hermanos, espero que lo puedan ver completo los que estén siguiendo el canal a conciencia, o sea, que se están tomando el tiempo de verlo. Me extendí un poco. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré el fruto de mi viña para mí mismo, para la estación la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, que es la hora final de los tiempos.
la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado por tanto. Guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. Ok, hermanos, hermanas, agradezco su tiempo que hayan prestado en esta clase. Eh, Sigan compartiendo con el canal, con demás personas. Como dije en un momento, a veces es difícil contextualizar lo que comparto solo viendo un capítulo, pero he tratado de poder ser guiado en el sentido de entrelazar todas las enseñanzas. ¿Para qué? Para que todos entendamos cuál es nuestro propósito como miembros de la iglesia. Y que lo lamentable es que mucho de lo que comparto está en las escrituras y son visiones que tuvieron los profetas, visión que el Señor mismo vio, que son hechos consumados. O sea, van a ocurrir. Entonces, el punto es ahora, ¿de qué lado queremos estar? ¿Queremos hacer los máximos esfuerzos para estar dentro de los elegibles? Queremos que el Señor, este siervo del fin de los tiempos, escoja para recoger finalmente a la casa de Israel. O si no somos nosotros, por la edad que tenemos, o no llegaremos, estamos preparando a nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos, para que estén a la altura de la primogenitura que han recibido por medio de esta restauración del Evangelio. Interesantes preguntas para analizar. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo. Vamos a compartir un poco siguiendo la dinámica cuando el Señor ha tenido que destruir a su pueblo del convenio o ha tenido que ser barrido. ¿Por qué razones el Señor ha tenido que hacer esa obra que sé que en el fondo le duele? Y Él dice, como lo vimos en la alegoría, llora. Él llora por su viña, porque no da los frutos que Él ha esperado a través de la obediencia a los convenios y los términos del pacto. Adiós, hermanos y hermanas, que tengan una linda semana.